Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este jueves, día 13 de noviembre de 2025. Hoy esperábamos como agua de mayo el pronunciamiento del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a propósito de dos recursos que se habían interpuesto contra la ley de amnistía que promulgó el Gobierno de España. En concreto, tenía que responder a cuestiones prejudiciales que habían planteado por una parte el Tribunal de Cuentas y por otra parte Sociedad Civil Catalana. De lo que se trataba era de dirimir si tenía razón, si sospechaba adecuadamente el Tribunal de Cuentas que esa ley de amnistía había afectado los intereses económicos de la Unión Europea, y ha hecho el abogado general, ha dicho que no, y también se trataba de saber, como estimaba la Sociedad Civil Catalana, que se había vulnerado la directiva antiterrorista con los CDR, al indultar a los CDR, y a eso el abogado general ha dicho que no. Ya saben ustedes que lo que dice el abogado general no es vinculante. Lo que pasa es que un porcentaje muy alto, que supera el 70% de las veces, el tribunal, cuando dicta ya la sentencia definitiva, suele seguir los criterios que ha anticipado el abogado general. Por eso era muy importante saber cuál era el procedimiento de hoy. Por lo tanto, para que ustedes lo tengan claro, lo digo porque ahora veremos que hay una ensalada de interpretaciones muy confusa, como siempre que se producen hechos de esta naturaleza. Si de verdad quieren tener, en mi opinión, esta es una opinión personal, por supuesto, la idea clara, tienen que partir de la base de que esta es una sentencia que a quien tiene de verdad contento es al Gobierno. Y esto ya nos da una pista. El Gobierno está muy contento con este pronunciamiento porque considera, y no le falta razón, que el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al final llega a la conclusión de que la ley de amnistía que se dictó en España no contraviene el derecho europeo, al menos en esas dos cuestiones fundamentales. Insisto, el vaso está medio lleno para el Gobierno. ¿Por qué lo digo? Porque es verdad que en ese pronunciamiento el abogado pone alguna objeción, sobre todo porque dice que vulnera algunas leyes procesales, sobre todo la tutela judicial efectiva en algunos casos, pero son cuestiones de índole menor, no van al fondo de la cuestión, me parece a mí, a pesar de que, como luego veremos, el Partido Popular ha querido agarrarse a esos adversativos para llegar a conclusiones que a mí particularmente me parece que están un poco fuera de lugar. Esta es la opinión. Pero en fin, les he contado las generales de la ley para que ustedes sepan más o menos por dónde van los tiros. Ha llegado el momento de hablar en concreto. Verónica Jorro. En concreto, el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Dean Spillman, dice que en cuanto al dinero público utilizado por los independentistas para el referéndum ilegal del 1 de octubre, no afectó a los intereses financieros y económicos de la Unión Europea. Y en cuanto a la decisión de amnistiar a los CDR acusados de terrorismo, tampoco contraviene, dice, la normativa antiterrorista de la Unión. Dice Spillman que la ley parece haberse aprobado en un contexto real de reconciliación política y social y no constituye una autoamnistía. Sin embargo, lo que no fue legal fue la decisión de imponer a los tribunales españoles amnistiar en tan corto espacio de tiempo, 2 meses, a los condenados sin darles tiempo a los jueces a analizar cada caso y poder valorarlos. El abogado considera que en un plazo excesivamente corto y vinculante puede quebrantar la exigencia de independencia judicial, unas conclusiones que preceden a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que suele coincidir con el criterio del abogado. Por otro lado, es importante recordar que la designación de Spillman para analizar las objeciones de la ley de amnistía era un punto a favor de la tesis de los independentistas, y es que el ahora abogado del TJUE presidió el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y fue quien sentenció en contra de la llamada doctrina Parot, decisión que dejó en libertad a 60 terroristas en 2013. Bueno, la sentencia definitiva la conoceremos dentro de un mes o mes y medio aproximadamente. Ese es el lapso de tiempo que se está midiendo, pero como les decía al principio, para saber si esto es más favorable o menos es favorable para los intereses del Gobierno, que es quien promulgó la ley de amnistía, lo que hay que hacer es escuchar cómo han reaccionado los protagonistas. Fíjense lo contento que estaba hoy el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Ya dijimos que la ley de amnistía era constitucional y era conforme al derecho europeo, y el tiempo nos está dando la razón. El Tribunal Constitucional ya declaró que la ley era constitucional, y hoy el abogado general del TJUE ha dicho que la ley de amnistía es conforme al derecho europeo, que no afecta a intereses financieros de la Unión y que la regulación del terrorismo con remisión al Convenio Europeo de Derechos Humanos que contiene la ley de amnistía es también conforme al derecho europeo. Y por supuesto el abogado general lo que hace es desmentir por completo esa falsedad tantas veces repetida de la autoamnistía.
no es un asunto baladí este último de la autoamnistía. Ya saben ustedes que en la Comisión Europea se había producido algún informe en el que se hablaba de autoamnistía, y esto naturalmente pues es algo que hubiera sido un auténtico torpedo en la línea de flotación de la ley. La idea de que el abogado general entienda que no hay autoamnistía para el gobierno es un balón de oxígeno muy grande. De verdad muy grande. Es una valoración, si quieren ustedes, de carácter más político que jurídico, pero como estamos hablando también de las consecuencias políticas de esta sentencia, este es un detalle que no podemos obviar. A mí me parece que para nada es un detalle baladí. Por lo tanto, insisto, el gobierno contento. ¿Y la oposición? Pues la oposición está... yo no entiendo muy bien la reacción de la oposición, la verdad, porque, en fin, oiga, no sé, se pueden decir muchas cosas, pero tratar de vender esta sentencia como algo que supone un serio varapalo para el gobierno, me parece que es faltar a la verdad y me parece que es tratar de engañar a los ciudadanos. Esta es mi opinión personal y eso es lo que hoy ha tratado de hacer Cuca Gamarra. Lo que el abogado general plantea y, como digo, hay que ser respetuosos con los tiempos, pendiente de la sentencia del TJUE, es que se ha podido vulnerar por parte de España, por parte del gobierno con la aprobación de esta ley, los principios del Estado de Derecho y por tanto se han vulnerado lo que es la legislación europea. Es de máxima gravedad. Bueno, y ahora vamos a una cuestión que me parece que es también muy importante y que quiero que ustedes, si oyen este programa, por lo menos lo tengan claro, más que nada para que no se dejen llevar por los cantos de sirena de unos y de otros. ¿Se puede colegir, después de lo que ya ha dicho el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que por lo tanto ya el camino de vuelta a España del señor Puigdemont está expedito? ¿Hay una consecuencia directa, una relación causa-efecto entre lo que hoy hemos conocido y el futuro inmediato del señor Puigdemont? La respuesta a esa pregunta, en mi opinión, es que no. Y ahora trataré de explicarles por qué creo que no. Y además voy a tratar de razonarlo de la manera más clara que sea capaz. Pero me interesa mucho suscitar este asunto porque el gobierno tiene interés en que lleguemos a conclusiones equivocadas. Bolaños hoy ha dicho esto. Es un paso más en la aplicación de la amnistía a todos los líderes del procés. Más de 350 personas ya se han beneficiado de la ley de amnistía, pero también se tiene que aplicar a todos los líderes del procés, en particular a sus líderes más significados. Está pensando en Puigdemont, naturalmente, a los líderes más significados. Ya sabemos que el líder más significado que no puede volver a España y al que no se le ha aplicado la ley de amnistía es a Puigdemont. ¿Por qué no se le ha aplicado? Esto es lo que quiero que ustedes entiendan bien, aunque ya doy por supuesto que la inmensa mayoría de todos ustedes lo saben. Pues porque considera la Sala Segunda del Tribunal Supremo que Puigdemont y Junqueras y otros líderes del procés cometieron un delito de malversación porque se lucraron personalmente. Ya no estamos hablando de lo que hoy ha dicho el abogado general a propósito de la inferencia que pudo tener los intereses económicos de la Unión Europea. No. Estamos hablando de un lucro personal de los líderes del procés que dejaron de gastarse dinero propio y se gastaron dinero público para atender a cuestiones como las del referéndum ilegal, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, como el Tribunal Supremo considera que, según la justicia europea, ese tipo de malversación no es amnistiable, pues entonces sigue manteniendo su idea, todavía no ejecutada, de plantear una cuestión prejudicial cuando llegue el momento. ¿Cuándo llegará el momento? Esta es otra cuestión, porque ahora quien tiene la pelota en su tejado es el Tribunal Constitucional. Ya saben que admitió a trámite el recurso de amparo que presentó Puigdemont y que dentro de unos meses el Tribunal Constitucional se tiene que pronunciar. Yo creo que ese será el momento en el que el Supremo tenga que decidir si plantea o no una cuestión prejudicial. Si dice el Constitucional que vuelva Puigdemont, entonces el Supremo podrá decir, es más, yo creo que dirá, un momento, quieto parado. Vamos a plantear una cuestión prejudicial, porque yo no lo veo claro, y en el momento en el que se plantee esa cuestión prejudicial, queda paralizada la ejecución de la sentencia constitucional. Y esto me importa mucho que lo tengan claro, porque vuelvo a repetir, hay quien está estableciendo una relación causa-efecto entre lo que hemos conocido hoy y el futuro inmediato del señor Puigdemont. Entre otros, algunos de los protagonistas, como veremos enseguida, de la vida política catalana, donde también se ha reproducido el mismo esquema que hemos visto al principio. Es decir, están básicamente contentos, naturalmente, los independentistas con la ley. Ha habido algunas declaraciones que no son equívocas y me parece que están... Es decir, si yo fuera ellos, claro que estaría contentos. Creo que tienen objetivamente motivos para estar contentos. Escuchen a Míriam Nogueras. Es un informe
Es un informe muy bueno. Es verdad que no es la sentencia y habrá que esperar, pero esto es fruto de plantarse. Y el quien tenga que hacer que haga hoy ha muerto. Hoy se ha acabado FAES, Aznar, Vox y toda esta gente para la que Junts y Cataluña es el enemigo público número uno. Cataluña es el enemigo público número uno. Bueno, ya saben que ella es la portavoz de Junts per Catalunya. En representación de Esquerra Republicana de Cataluña han hablado dos personas y no han dicho exactamente lo mismo, ahora veremos. El primero, el que está contento, Oriol Junqueras. Lo que sí que es relevante es restaurar la justicia, es restaurar aquello que ha sido dañado por decisiones manifiestamente injustas y que desde el primer momento aquellos que las han tomado sabiendo, siendo perfectamente conscientes que aquello que hacían era contrario a los principios generales del derecho. Por lo tanto, todo aquello que contribuye a restaurar la justicia que ha sido dañada es una buena noticia y nosotros lo celebramos. O sea que, digamos, la noticia, considerada en sus términos generales, ha caído bien y ha sido saludada con entusiasmo y con alegría, tanto por Junts como por Esquerra Republicana de Cataluña. Por lo que respecta a la praxis concreta, es decir, a la aplicación en el caso de Puigdemont, aquí ya estamos hablando de otra cuestión que se ha visto también con toda claridad en las reacciones de los propios protagonistas, porque no ha hablado, es verdad, Puigdemont, pero sí que ha publicado un post en X. Y ahí ha dejado claro que él todavía considera que hay partido. Esto no solventa su problema, lo ha dejado manifiestamente claro. Y luego le han preguntado a el señor Rufián, don Gabriel, que es el portavoz de Esquerra en el Congreso de los Diputados. Y fíjense lo que ha dicho el señor Rufián. ¿Cree que esto abre la puerta a la amnistía de Carlos Puigdemont? Debería, pero repito, hay jueces en este país que se está demostrando, ¿no? Los casos que está viendo, que están haciendo política y están aplicando no la justicia o la legalidad, sino la venganza. Y creo que eso es una mala noticia para la democracia de este país. Bueno, todavía es peor noticia que un portavoz parlamentario hable de jueces que en vez de hacer justicia practican venganza, pero como ya hemos normalizado ese tipo de discursos, pues ya no llama la atención de nadie. En todo caso, quédense con la copla, que efectivamente en Esquerra toman nota y saben que todavía lo de la vuelta de Puigdemont no queda resuelto después del pronunciamiento de hoy del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bueno, la casualidad ha querido, y voy avanzando en el relato informativo del día, que conozcamos esta noticia justo en un momento en el que Junts ha permitido, parlamentariamente hablando, que el gobierno salve los muebles. Porque hoy se tenía que votar, y de hecho se votaba, una proposición para prolongar la vida de algunas centrales nucleares. Y entonces, ¿qué es lo que ha hecho Junts? Junts, ya saben ustedes que ha dado por rotas las relaciones con el gobierno. Junts, si hubiera votado a favor de la propuesta del Partido Popular, hubiera provocado una derrota del gobierno, que es lo que, por otra parte, cabía pensar en coherencia a lo que viene diciendo Míriam Nogueras todos los días, la última vez ayer, como saben, en el debate parlamentario. Y sin embargo, ¿qué ha hecho Junts? Abstenerse. Y al abstenerse ha permitido que el gobierno salve los muebles. Es decir, que le ha dado un balón de oxígeno no pequeño a Pedro Sánchez. Y eso es lo que ha permitido que el gobierno vuelva a poner de manifiesto, vuelva a darle alas al discurso de ¿ven ustedes como esto de la legislatura no está para nada acabada? Ha habido dos declaraciones en ese sentido y me parecen relevantes. La primera, portavoz del gobierno, Pilar Alegría. Con Junts lo venimos diciendo desde el año 2023, paso a paso, ley a ley, nuestra mano sigue tendida y afortunadamente, bueno, pues hoy hemos visto cómo sale adelante esa ley de movilidad y hemos también aprobado ese primer trámite de la ley de asistencia a la clientela que va al Senado, pero que también ha contado con esos votos favorables. Así que no solo es lo de las centrales nucleares, sino también estas dos leyes que relata la ministra portavoz. Por lo tanto, el argumentario del gobierno está más claro que el agua. Oiga, aquí vamos a ir partido a partido, votación a votación, día a día, los días pasan y las victorias se suceden. Escuchen a Óscar López. Yo estoy convencido de que aprobaremos todavía muchas leyes y muchas iniciativas y lo que digo es que no damos nada por hecho nunca, ni tampoco damos nunca nada por perdido y que por lo tanto semana a semana, ley a ley, iniciativa a iniciativa, seguiremos negociando y llegando a acuerdos. Nunca ha sido fácil, tampoco ahora, pero merece la pena y esa es la clave. La clave es que merece la pena, por lo tanto seguiremos
con esa mano tendida, llegando a acuerdos y avanzando. Pregunta legítima. ¿Esto quiere decir que efectivamente Junts ladra pero no muerde? Es decir, que, en fin, se le infla la retórica cada vez que tiene que dar por roto un pacto, pero que al final, a la hora de la verdad, se desdice. Se lo han preguntado a Míriam Nogueras y fíjense cuál ha sido su reacción. Si algú es pensa que perquè una esmena del PP no ha prosperat és una victòria, doncs més gran serà la derrota. Bueno, no lo hemos querido traducir porque creo que se entiende perfectamente. Si alguien cree que no prospere una enmienda del PP es una victoria, pues entonces ya que les espere que ya sepan lo que es una derrota. Y luego está lo que le ha dicho también a la prensa Jordi Turull. Aquí sí que tenemos que traducirlo porque la reflexión es más larga. Cuando le han preguntado, oiga, ustedes están salvando al gobierno, le están dando flotadores para que no se hunda. ¿Esto cómo se compagina con esta idea que ustedes han vendido de que está completamente rota la relación entre uno y otro? Explicación de Jordi Turull. La estabilidad de la legislatura. La estabilidad de la legislatura iba en función de los avances. No ha habido avances por los incumplimientos del PSOE. Por tanto, lo de hoy no cambia absolutamente nada. Nosotros tenemos la conciencia muy tranquila de haber cumplido. De haber cumplido. Bien, y luego hay otro asunto que naturalmente hoy también tiene que estar aquí en los momentos iniciales del programa, porque forma parte de lo que es, digamos, lo fundamental, informativamente hablando, que es la última sesión del juicio contra el fiscal general del Estado. Y había que elevar a definitivas las conclusiones. Las partes han, en fin, promulgado, esta tarde termina, porque esta tarde tiene que elevar a definitivas sus conclusiones la defensa. Pero todas las demás partes ya lo han hecho esta mañana y por lo tanto han llegado ya a sus propias conclusiones. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que han dicho? ¿Qué ideas se han movido? Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes, Luis. El letrado de Alberto González Amador, Gabriel Rodríguez Ramos, exponía un relato cronológico de la filtración por parte de la Fiscalía General del Estado de Álvaro García Ortiz. Este letrado destacaba que no era necesario, para desmentir un supuesto bulo, difundir una nota de prensa con información reservada desde el Ministerio Público. Además, el abogado denunciaba que la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso fue utilizada como moneda de cambio política, sufriendo ataques por parte del presidente del gobierno Pedro Sánchez o incluso del ministro de Justicia Félix Bolaños. ¿Qué consecuencias ha tenido esto para don Alberto González Amador? Que te marquen y te conviertan en moneda política del gobierno de España bajo el relato institucional del Ministerio Fiscal de confesión y culpabilidad arrasa con tu derecho a la intimidad y a tu protección de datos y arrasa en el procedimiento penal al que va referido ese relato la presunción de inocencia, que es el reverso de la culpabilidad. Por su parte, el letrado del Colegio de Abogados de Madrid, Ignacio de Luis, destrozaba el alegato poético de García Ortiz de su declaración de ayer. Ya sabéis, aquello de la verdad no se filtra, la verdad se defiende. Flaco favor le hacen las personas con las que se rodea, porque este aserto, que puede ser muy poético, insisto, es una frase maquiavélica, aparte que lleva a una autoincriminación velada. Es decir, el derecho habría que reformularlo, la verdad sí se filtra y se depura a través del respeto al proceso debido. Entendemos la alegación, la entendemos en términos humanos si cabe, pero jurídicamente yo creo que tiene un componente de autoincriminación inadvertido muy singular. El letrado de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales APIF, Juan Antonio Frago, que ejerce también la acusación popular, destacaba la valentía de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, al denunciar la filtración de García Ortiz y contar la verdad. De hecho, ha puesto en riesgo hasta su propio trabajo. Pero es que además Almudena Lastra es una persona que se ha jugado su futuro profesional y es algo que tengo que recalcar. Porque esta señora fue nombrada en 2021, su mandato expira dentro de escasos meses y con esto evidentemente no va a renovar en su cargo de fiscal superior de Madrid ni por supuesto tener acceso a ningún otro cargo. En su exposición final, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, defendía primero que el Ministerio Público no había actuado de forma impropia en la causa contra Alberto González Amador por el hecho de que este fuera pareja de Isabel Díaz Ayuso. El señor González Amador ha recibido el mismo trato en estas actuaciones que lo recibe cualquier ciudadano al que se le imputan infracciones penales, puesto que la denuncia contra él fue formulada con antelación a que el conocimiento de su identidad o de su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid fuera pública y fuera conocida por el Ministerio Fiscal. Quiero empezar por aclarar que el Ministerio Fiscal no ha tenido ninguna actuación
impropia o improcedente con este ciudadano, nada más que imputarle unos hechos delictivos que entendía que había cometido. Además, ha afirmado que la nota de prensa distribuida por la Fiscalía no era ilícita porque todos los elementos que contenía la misma eran ya objeto de público conocimiento cuando fue publicada. Esta tarde continúa la sesión con el informe final de la Abogacía General del Estado, que también defiende García Ortiz. A su término, el juicio quedará visto para sentencia. Bueno, por lo tanto, yo creo que la sentencia además también será no mucho tardar. Yo creo que antes de la Navidad ese es el pacto que tenemos, el pacto. Entonces, la intención inicial que tenían los 7 miembros de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Mientras llega la sentencia judicial, que es lo importante, la sentencia política ya se ha producido, como saben. Esto suele ocurrir siempre. Depende de quién hable, es inocente, depende de quién hable, es culpable. Por ejemplo, si habla el Partido Socialista, es inocente. Escuchen a Patxi López. Cada día que pasa vemos como este juicio es que no se sostiene, no hay por dónde cogerlo, ¿no? Y me parece que lo resumió muy bien el fiscal general con esa frase que le dijo a alguien de que la verdad no se filtra, se defiende, porque él está sentado en un banquillo por defender la verdad. Bueno, y ahora escuchen lo que dice, por ejemplo, Vox, señora Abascal. Bueno, yo no tengo ninguna duda de que hay pruebas para condenar al fiscal general. Lo que sí tengo que decir es que es difícil seguir todos los casos de corrupción que están aflorando en estos momentos y que se están juzgando en estos momentos. ¿Y el Partido Popular dónde se ha colocado? Pues en una situación intermedia, fíjense, porque hoy Tellado no ha querido hablar de la culpabilidad del fiscal porque lo que ha querido es cargar contra el presidente del gobierno, que es lo que yo creo que más le pone. Lo que esperamos del Tribunal Supremo es que haga justicia y será el Tribunal Supremo, la Sala Segunda, quien determine si García Ortiz es culpable o inocente. Pero que le diga el presidente del gobierno a los magistrados lo que tienen que hacer, en mi opinión, es inapropiado, completamente inapropiado. Bueno, es jueves, es 13 de noviembre de 2025. Vamos, amigos, a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Esmeralda Ruiz, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Bueno, el Senado va a investigar también las primarias del Partido Socialista que auparon a Pedro Sánchez en 2017. El PP ha anunciado nuevas comparecencias en la comisión del caso Koldo y una de ellas será la de Pedro Luis Egea, ex tesorero de Bancal de Rosas, que es la asociación encargada del crowdfunding para costear la campaña de Sánchez. Está citado para el próximo jueves. También se ha citado a Francisco Martín, es delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, pero fue presidente del Bancal de Rosas. Él deberá comparecer el 24 de este mes. Dice el PP que con estas comparecencias espera aclarar si los negocios de saunas del padre de Begoña Gómez financiaron la campaña que permitió a Sánchez acceder a la Secretaría General del partido. Conviene recordar qué dijo Sánchez cuando le preguntaron en el Senado. El que, mi suegro, que paz descanse, pudiera o no donar como particular, eso ya no tengo información sobre ello, señorías. Y desgraciadamente no puedo responder. Quien tiene también muy mala memoria, o así lo demostró ante el juez, es el exgerente del partido entre los años 2017 y 2021, Mariano Moreno, del que hemos hablado mucho en este programa. Declaró el pasado 29 de octubre en el Supremo, pero hoy se han filtrado a varios medios cómo fue ese interrogatorio. Aquel día supimos, por lo que contaron fuentes presentes en esa declaración a varios periodistas, que Moreno admitió a Leopoldo Puente que el partido carecía de mecanismos para verificar que el dinero de los gastos se entregaba realmente a las personas que los habían generado. Pero ahora que disponemos del audio, vamos a escuchar no solo la forma en la que Moreno empieza a titubear, sino también cuál fue la reacción del juez Puente, que en este extracto en concreto se muestra perplejo cuando Moreno le dice que no se comprobaba si la persona que entrega el ticket era la que asumía el gasto. Me parece a mí, don Mariano, y se lo digo sobre todo para que pueda usted explicarme otra cosa, que exigir al menos que la persona que acompaña la factura acredite que ha pagado el importe para devolvérselo, en fin, y quizá en el año 1950 también sería operativo, ¿no le parece? También yo creo que es importante, tú no podías presentar cualquier tipo de gasto. Además, los justificantes coincidieran con las fechas que tú estabas diciendo, que en una secretaría de organización... Pero, Mariano, perdóneme que lo interrumpa. No me estoy intentando justificar. No, pero que digo, no me diga usted que eso es un sistema de control, que yo ponga en una instancia comida del 17 de marzo y que luego el ticket que acompañe sea del 17 de marzo, hombre, es que si no fuera del 17 de marzo sería demasiado chusco, pero eso no es un sistema de control. Sí, y yo creo que han evolucionado hoy en día los sistemas de control. Le puedo decir eso.
Bueno, hay un audio más también protagonista este jueves. Es de otro juicio que se acaba de celebrar el 3 de noviembre. Este menos mediático en la Audiencia Provincial de Zaragoza, menos mediático, pero que ha pasado desapercibido hasta hoy. Antes vamos con un poco de contexto. El juicio ha sido al expresidente de la comarca del Campo de Cariñena, José Luis Sansón, que se ha tenido que sentar en el banquillo por un delito de prevaricación. En 2021 suspendió de sus funciones a un cargo comarcal sin tener potestad para eso. Pero Ansón era socialista y ese mismo año el Partido Socialista le expulsó del partido. El motivo, después de escuchar a Mariano Moreno, seguramente nos extrañe, pero según el Heraldo de Aragón, la decisión se toma porque se gastó más de 8.000 euros en dietas y kilometraje y solo llevaba 6 meses en el cargo. Después de esto, Ansón denunció a Félix Bolaños. ¿Por qué? Porque era el secretario de la Comisión Federal de Ética y Garantías. No le parecía justo que fuera expulsado del partido. Pero el juicio era por un delito de prevaricación. Y en su alegato final, este excargo socialista hizo esta revelación. Y la otra cosa que quiero que conste, porque creo que es importante, es que cuando después de la última resolución pasan unos días, semanas, Pilar Alegría me llama. Quedo con ella en Zaragoza. Ella me dice que deje el partido, que retire las denuncias de los compañeros socialistas y de los amigos, y que no me preocupe, que el partido estará conmigo. Sabe que he tenido empresa de construcción y me dice que en Navarra pues que me busca tendré un trabajo que no tengo que trabajar, 60.000 euros. Un trabajo que no tengo que trabajar. Esa empresa navarra era Servinavar, la de Anchón Alonso y Santos Cerdán. Después de escuchar esto, Pilar Alegría ha decidido iniciar acciones legales y así lo acaba de trasladar a través de un comunicado. La que tiene que declarar el lunes es la fontanera, Leire Díez, después de que se hayan filtrado los famosos audios de la grabación del fiscal Estampa en los que se presenta como la mano derecha de Cerdán. El Partido Socialista todavía no ha aclarado si va a querellarse contra ellas. Más, sigue escapando de esta pregunta. Hoy le han preguntado a Óscar López. También por Leire Díaz, se presenta como la mano derecha de Santos Cerdán en operaciones de cloaca. Quería saber qué le parece según los últimos audios que hemos conocido y también por qué no se querella contra ella en algún caso por... Yo no conozco a esta persona. Lo que sí conozco es que todo lo que veo, leo y escucho forma parte de una cosa que se llamaba Caso Kitchen y que era una policía patriótica montada por el Partido Popular en el gobierno para espiar a rivales políticos y no solamente políticos. Bueno, pues ya oficialmente para el Partido Socialista, Leire Díez, Luis, es esta persona.